Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Otro sábado más en Palabras Cristianas, Dar en el Blanco. Damos gracias por este sábado. Gracias por este privilegio que Dios nos da cada sábado desde hace ya un poco más de un año, de poder dar siempre una palabrita, de poder dar una palabra de esperanza, una enseñanza a través de la escritura, de lo que Dios nos ha dejado. Hoy voy a cantar una alabanza y vamos a ir a la palabra que vamos a meditar. Es en Job capítulo 11, los últimos versículos. Así que vamos a hacer una oración en este día para comenzar y vamos a hacer la alabanza y vamos a hablar sobre la palabra. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Gracias por las bendiciones que tú nos das cada día. Gracias, Señor, porque tu misericordia se renueva cada mañana. Gracias por recibir palabra de ti cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Te pedimos que esta palabra sea de bendición, Señor. Que esta palabra atraviese los corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo hable, Señor, a través de la Escritura, en el nombre de Jesús. Así que te damos gracias por este tiempo, por este día. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida, por el sustento que nos das cada día, por el trabajo, por la salud. Señor, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que esta palabra sea de bendición, Señor. En el nombre poderoso y amado de Jesús, te decimos amén y amén. Bueno, vamos a cantar la alabanza. Vamos a bajar acá. A ver si les gusta. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra termina. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso y en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente. Y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra termina. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí.
Me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Gracias a Dios que sigue aquí, sigue ahí en tu casa, sigue ahí donde tú estás. Él sigue aquí. Somos nosotros los que a veces tenemos que dedicarle tiempo, que darle tiempo en oración, tiempo en meditar la palabra. Somos nosotros los que tenemos que buscar de Dios, somos nosotros los que nos tenemos que arrepentir, porque Él sigue ahí, a pesar de todas las cosas que nos pasen, Él sigue ahí. Y esta palabra habla un poco de eso, ¿no? Me llegó a mí a través de un hermano y me puse a meditar y estuve mirando, porque son los últimos versículos del capítulo 11 de Job, y estuve viendo por qué terminaba así ese capítulo, terminaba con esos versículos, y estudiando y consultándole a mi pastor a ver si lo que yo había interpretado estaba bien, hice este devocional, ¿no? Le puse por título, le puse Tengamos un rostro sin manchas. Y un poquito del contexto de este capítulo es Zofar, uno de los amigos de Job, lo trata de mentiroso porque él cree que Job está ocultando algo, ¿no? Está ocultando algo a Dios, algún pecado. Zofar, creyéndose más religioso que nadie por cómo habla en ese capítulo, él dice que a Dios no se le puede ocultar nada, que Dios es el creador de todas las cosas y nada se le escapa. Entonces Zofar considera que todo lo que le está pasando a Job, todo lo que está sufriendo, es consecuencia de un pecado oculto. Todos o muchos conocemos la historia de Job, sabemos que Dios permite lo que le está pasando y lo permite Dios sabiendo que Job es un hombre perfecto y recto, es temeroso de Dios y es apartado del mal. Y eso está en Job capítulo 1, versículo 1. Pero lo que dice Zofar, que es lo que a mí me llamó la atención en los últimos versículos, bien vale para estos tiempos. Para aquellos que, creyéndose ser más religiosos, vio cuando uno va a decir, no, porque vos seguramente algo hiciste mal o algo has hecho mal o algo, se creen más religiosos que uno, se creen rectos a la vista de los demás y deberían pensar cómo Dios los está considerando. Y para aquellos que solo buscan los beneficios sin haber entregado sus vidas a Dios, sin haber nacido de nuevo en Cristo Jesús. Muchos reclaman, muchos decretan, muchos declaran, muchos le exigen a Dios, pero pocos obedecen su palabra, pocos se humillan delante de Dios con un corazón constricto. Y la palabra dice así, en Job 11, versículos 13 al 20. Dice así, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como aguas que pasaron.
La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán, y tendrán refugio, y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. ¿Y cuántos disponemos nuestro corazón a Dios? ¿Cuántos extendemos nuestras manos a Dios? Muchos pastores ponen los ojos en David porque era un muy buen guerrero, era valiente, era el ungido, ¿no? El que Dios a través del profeta Samuel lo unge con un corazón conforme a Dios, dice la palabra, pero tuvo muchos errores. A pesar que sabía del poder de Dios, su mente le jugaba malas pasadas. Cuando David tomó por esposa a Betsabé, Dios, a través del profeta Natán, saca a luz lo que había hecho. David le ruega a Dios que limpie su corazón. En el Salmo 51, 10-12 dice así, David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Nuestro corazón siempre tiene que estar dispuesto a Dios. Así podemos estar seguros, protegidos, resguardados por Dios. Vamos a pasar pruebas y aflicciones, tristezas, decepciones, pero nuestros ojos, nuestro corazón, siempre tiene que estar dispuesto a Dios, a los pies de Jesús. Como lo hacía José, a pesar de todo lo que pasó, la palabra dice, y Jehová estaba con él. Como a Josué, que si meditaba de día y de noche en las Escrituras, en la palabra de Dios, disponiendo su corazón, dice la palabra, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pongamos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Busquemos tener un rostro limpio, sin manchas. Dios viene a buscar a su iglesia pura. Fuimos lavados con la sangre preciosa de Jesús. La Biblia dice en Efesios 1, del 4 al 7, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Muchos toman el Evangelio o la palabra de Dios a la ligera. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra, para que fuésemos santos y sin manchas. Por eso debemos disponer nuestro corazón a Dios. Por eso debemos extender nuestras manos hacia Dios. Y en Jesús está nuestra esperanza. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es en Jesús en que nos tenemos que centrar. En Jesús es el que tiene que ser nuestra guía. En Jesús está nuestro pronto socorro. Y la palabra dice en Salmo 121, del 1 al 2, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nos debemos acercar a Jesús. Nuestra confianza debe estar en Jesús. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia
en el oportuno socorro. Es en Cristo que nos tenemos que acercar, es a Cristo el que tenemos que ir. En Él está toda nuestra esperanza. Y en estos versículos podemos ver promesas de Dios. ¿Vieron cuando dice que Dios nos promete, Dios nos promete? Y Dios nos promete, y tiene muchas promesas Dios para nosotros. Si leemos Job 11, del 15 al 19, dice: entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Una promesa. Y olvidarás tu miseria. Otra promesa. La vida te será más clara que el mediodía. Otra promesa. Tendrás confianza porque hay esperanza. Otra promesa. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Otra promesa. Te acostarás y no habrá quien te espante. Otra promesa. Son todas promesas de Dios. Pero siempre hay un pero. Cuando uno examina la Biblia, medita en la palabra, siempre hay un pero. Que Dios nos pide un sacrificio. En el Antiguo Testamento se sacrificaban animales, sanos, limpios, sin mancha. Jesús nos pide que dispongamos nuestro corazón, que extendiésemos nuestras manos y nos limpiemos de todo pecado. Mira lo que dice Pablo en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos pide? ¿Cuál es el sacrificio que Dios nos pide? Nuestra razón, ¿no? Dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo tiene que ser nuestro cuerpo, agradable a Dios. Tenemos que hacer las cosas que le agradan a Dios, no hacer por la mitad. Y hago esto, total, nadie me ve. Y no, Dios te está viendo, entonces no es agradable a Dios. La palabra dice, santo, agradable a Dios, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, nosotros en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional, que es nuestra razón de ser cristianos. Mirá cómo termina el capítulo de Job que yo leí del 13 al 20. El versículo 20 dice, los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio y su esperanza será dar su último suspiro. Esa es la esperanza de los que están sin Cristo, que se van a morir sin conocer a Dios, que su último suspiro será morirse sin conocer a Cristo, sin conocer las promesas de Dios. ¿Acaso tú quieres dar tu último suspiro? ¿Te quieres quedar sin refugio? ¿O quieres ser consumido por la ira de Dios? Por eso a mí cuando leí esta palabra me llamó la atención porque se puede dividir en tres puntos. Si leemos el versículo 13 y 14 dice, si tú dispusieres tu corazón y extenderes a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Eso es lo que nos pide Dios, que dispongamos nuestro corazón, que extendiésemos nuestras manos hacia Él, que saquemos toda inequidad de nuestra vida, porque Él quiere nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, santo. Si nosotros le dedicamos ese tiempo a Dios, buscamos tener esa vida santa, buscar la santidad, hacer las cosas que le agradan a Dios,
tendremos las promesas que dice ahí. Levantarás tu rostro limpio de mancha. Por eso le puse yo a este devocional, tengamos un rostro sin mancha. Porque es lo que nos pide la Biblia, la palabra de Dios. Que tengamos un cuerpo sin mancha. Dios vino a buscar a su iglesia sin mancha. Y olvidarás tu miseria, dice la palabra. Y si te acordara de tu miseria, como aguas que pasaron, dice acá. Te acordarás de ella como aguas que pasaron. Como pasa el agua y ya después uno se olvida. La vida te será más clara que al mediodía. Si disponemos nuestro corazón a Dios, si extendemos nuestras manos a Dios, nuestra vida será más clara que el mediodía, dice la palabra. Tenemos que limpiar nuestra vida, tenemos que limpiar nuestro espíritu. Y para eso, seguramente algunos dirán que soy muy reiterativo, pero para eso tenemos que nacer de nuevo en Cristo. Si no nacemos de nuevo en Cristo, si no cambiamos nuestra vieja vida, nuestras actitudes, nuestra forma de vivir, si no cambiamos, si no la direccionamos a lo que Dios quiere, no vamos a poder sacar la inequidad de nuestra vida. No vamos a tener un cuerpo santo, no vamos a tener un cuerpo agradable a Dios. Y acordémonos lo que dice la palabra en Hebreos 12:14, si no me equivoco. Dice así, Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, si no presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, no vamos a ver a Dios. Vamos a tener luchas y pruebas y vamos a tener dificultades, pero siempre nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo. Nuestra vida tiene que ser buscar ese espíritu, esos frutos del espíritu que Dios quiere que tengamos. Es vivir como Cristo vivió, con amor, con paz, con misericordia, con mansedumbre, con templanza. Todo eso se tiene que ver reflejado en nosotros. Entonces, vamos a tener promesa, sí, vamos a tener promesa. Pero también tenemos que tener en claro que si, por más que vayamos a la iglesia, por más que sepamos versículos, por más que cantemos alabanza, si no disponemos nuestra vida a Dios, si no cambiamos nuestra manera de vivir, si no nacimos de nuevo en Cristo, tenemos que recordar el versículo 20 que dice, los ojos de los malos se consumirán, porque si no estamos en Cristo, estamos del lado de los malos. Por más que vayamos a la iglesia y sepamos los versículos, si nuestra vida no cambió, si no nacimos de nuevo, estamos del otro lado. Y dice, los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio. Perdemos esa protección, ese refugio, esa seguridad que nos da Dios. Y su esperanza será dar su último suspiro. No tendremos más esperanza. Si no nacemos de nuevo, si no caminamos como Cristo quiere que caminemos, no tendremos esperanza. Por más que vayamos a la iglesia, ir a la iglesia todos los domingos
y cantar alabanza, me voy a cansar de decirlo y se van a aburrir seguramente de escuchármelo. Si vamos todos los domingos a la iglesia, si cantamos alabanza y sabemos la Biblia, pero si no cambiamos nuestra vida, si no cambiamos nuestra vida, porque no hay pecado chico y pecado grande, muchos se creen que este es un pecado chico. Total, el pecado chico Dios me lo perdona. Todos son pecados. Entonces tenemos que disponer nuestra vida a Dios. Dice la palabra ahí, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos. Y disponer el corazón es cambiar nuestro corazón. Porque al cambiar nuestro corazón, dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. More en nuestra vida. No puede estar el Espíritu Santo y el diablo en el mismo cuerpo. No hay espacio para los dos. O somos santificados o no somos santificados. O tenemos al Espíritu Santo o no tenemos al Espíritu Santo. No lo podemos tener a media. Y para eso es buscar todos los días, orar todos los días, clamar todos los días, pedirle a Dios que nos enseñe a depender de Él, a no afanarlo por lo que pasa alrededor, por las circunstancias, por el tema de lo que está pasando con el virus, por el tema de la economía, por el tema de ahora que vienen las elecciones. Y los cristianos tenemos que votar, a mi modo de entender, ¿no? Cada uno haga lo que haga su corazón. Pero hay que elegir de acuerdo a como la Biblia nos enseña. No hay que votar por conveniencia, porque somos cristianos. Si votamos por conveniencia porque estamos haciendo las cosas carnales, entonces no nacimos en Cristo. Y puede pasar lo que dice acá el versículo 20, pero los ojos de los malos se consumirán. Yo he tenido hermanos que han pedido que oremos por la ley del aborto, ¿no? En contra, ¿no? Que no se apruebe la ley del aborto y habían votado a este gobierno, sabiendo que este gobierno iba a apoyar la ley del aborto. Nos contradecimos, como cristianos nos contradecimos. Y Dios nos quiere que tengamos contradicción. Por eso tenemos que meditar en la palabra, para que Dios nos guíe, para que Dios nos direccione. Tenemos que buscar de Dios todos los días. Tenemos que cambiar nuestro corazón, tenemos que nacer de nuevo. Y eso hay que machacarlo en la cabeza. No, esto no lo hago porque a Dios no le agrada. No, esto no lo hago porque a Dios no le agrada. No, esto no es que no me ve el pastor, no me ve el hermano, no me ve fulano, no me ve el vecino. Dios nos ve las 24 horas del día. Así que lo que hagamos tiene que ser agradable a Dios. Si no, no lo tenemos que hacer. No lo tenemos que hacer. Aunque a nosotros nos convenga, no lo tenemos que hacer porque a Dios no le agrada. Y ahí está el tiempo, esto que está pasando, esto que está pasando es porque no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. En las iglesias ya el temor de Dios no se predica, el arrepentimiento no se predica, porque estarían las iglesias medianamente vacías. Pero hay que predicar lo que Dios nos enseña. La palabra dice ir y predicar el evangelio a todo el mundo, pero no dice separar los versículos buenos y predicar los versículos buenos nada más. Los que son de juicio, de castigo, eso no lo prediqué. No, hay que predicar todo el evangelio, como está escrito. Sin agregar, sin quitar.
Hay que predicarlo en su contexto. Pero no se predica el temor de Dios porque las iglesias están vacías. No se predica arrepentimiento porque las iglesias están vacías. Estarían vacías. Y el hombre, el que está predicando, se preocupa más por intereses propios que por las almas. A él los pastores que predican por interés propio no le importan las almas. Le importa la cantidad. Que la iglesia esté llena. Por eso no se predica el temor de Dios. No se predica la justicia de Dios. No se predica arrepentimiento. Y como digo siempre, después de este devocional, aquel que lo escucha, lea bien estos versículos del 13 al 20 y lea el capítulo en el contexto que Sofar le dice, porque Sofar termina este versículo, este capítulo 11, lo termina con estos versículos, porque él cree que Job le está mintiendo, cree que Job le está ocultando un pecado. Entonces él le dice, ¿cómo vas a hacer? Le habla de las grandezas, de cómo vas a ocultarle un pecado a Dios, que Dios fue el creador de los cielos y la tierra, que hizo los mares, que hizo todo. ¿Cómo le vas a ocultar un pecado? Entonces, si vos le ocultaste un pecado, disponé tu corazón a Dios, extendé tus manos a Dios, sacá la inequidad de tu alma, de tu vida. Si vos haces todo eso, le dice Sofar, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha. Entonces olvidarás tu miseria. Entonces la vida te será más clara que el mediodía. Entonces tendrás confianza y esperanza. Te acostarás y y no habrá nadie que te espante. Eso le quiere decir Sofar a Job. Pero todos conocemos la historia de Job. Entonces, que no nos pase lo que, a ver si me sé explicar, que no nos pase lo que Sofar piensa de Job, que le ocultamos algún pecado a Dios, que no hacemos las cosas que le agradan a Dios, que hacemos las cosas escondidas, porque no se le escapa nada a Dios. Entonces, si nosotros disponemos nuestro corazón a Dios, levantamos nuestras manos, nos limpiamos de inequidad, Dios, todas las promesas que hay en la palabra de Dios, en la Biblia, todas son promesas, porque Dios es fiel, Dios no miente, pero ¿qué nos pide a nosotros? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vuestros cuerpos, nuestro cuerpo pide que seamos santos, que busquemos la santidad, que hagamos las cosas bien, que hagamos las cosas como están escritas, que no nos desviemos. No somos perfectos, podemos resbalarnos, como le pasó al levita. Podemos pero miremos la cruz de Cristo, arrepintámonos y no volvamos a cometer ese pecado. No seamos como el cerdo, porque el que se arrepiente no disfruta el pecado. Si nosotros somos oveja de Dios, oveja de Cristo, que escuchamos su voz, no nos revolcamos en el lodo, no nos revolcamos en el pecado. Al cerdo vos lo sacás del barro, lo lavás y se vuelve a revolcar porque le gusta el pecado. Pero la oveja puede tener un resbalón, puede caer en el lodo, puede caer en el barro, pero una vez que nos arrepentimos
y Cristo nos limpia, no volvemos a caer en el lodo. Esa es la diferencia. Pero nos va a pasar eso si disponemos nuestro corazón a Dios, si sacamos nuestra iniquidad, si buscamos de Cristo, si nos arrepentimos, si tenemos temor de Dios. Muchos leen el libro de Proverbios y sacan versículos y enseñan a través, pero el proverbio que uno tiene que tener acá grabado en la frente es el Proverbio 1:7, que dice así. Dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este tiene que ser algo que tiene que estar en la puerta de las iglesias arriba. Este versículo tiene que estar ahí. Entonces cuando uno le entre, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ya cuando uno entra a la iglesia tiene que tener temor de Dios. Porque el insensato desprecia la sabiduría y la enseñanza. Y es ese insensato el que va a caer lo que dice el versículo 20 de Job: los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Son esos insensatos los que los ojos se consumirán, los que no tendrán refugio, lo que su esperanza es dar el último suspiro. Nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, no somos insensatos. Tenemos que ser sabios y tener este principio de sabiduría, el temor de Dios, el temor de Jehová. Si no tenemos eso, digamos, como esa zanahoria que el burro tiene adelante y tiene la zanahoria, si no tenemos eso adelante, si no tenemos el temor de Dios marcado a fuego en nuestra alma, no hay nada que Dios pueda hacer en nuestra vida. Porque no tenemos temor, porque en algún punto no vamos a creer que podamos hacer las cosas con nuestra fuerza, que en algún punto el orgullo va a salir a relucir, en algún punto la arrogancia sale a relucir, en algún punto la vanagloria sale a relucir, porque no hay temor de Dios. Y nosotros tenemos que tener ese principio en nuestra sabiduría, es el temor de Dios. Así que hasta acá la palabra de hoy, espero que sea de bendición. A mí me gustó mucho porque yo leí, en realidad a mí me había mandado los versículos del 13 al 15, si no me equivoco, o del 13 al 17. Y me llamó la atención eso, cómo terminaba el versículo. Entonces quise leer y me pareció que sería una linda enseñanza para traer en este devocional. Así que espero que la palabra sea de bendición, que tengamos en claro que tenemos que buscar a Cristo, que no hay solución en nuestra vida si no buscamos a Cristo y dependemos de Cristo. Si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros no buscamos nacer de nuevo, y es una lucha, sí, ya sé que es una lucha, pero tenemos que buscar todos los días nacer de nuevo en Cristo. Tenemos que tener presente que Dios está 24 horas al lado nuestro. ¿Vieron como decía la canción? Él sigue aquí. Bueno, Él sigue aquí, lo tenemos aquí. Donde nosotros vamos, Él está aquí. Donde nosotros vamos, ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces tenemos que buscar hacer las cosas que le agradan a Dios. Tenemos que tener ese espíritu de que si vemos que hacemos algo mal, el espíritu se entristece, se pone mal. Y hasta que no nos arrepentimos de eso que hicimos mal,
No podemos sacarnos esa tristeza que hay en nuestra alma, en nuestro espíritu, porque hicimos algo que no le agrada a Dios. Y me parece que ese es el camino. El camino es buscar de Dios, el camino es buscar de Cristo. Pero disponiendo nuestro corazón, como dice ahí el versículo. Hay que disponer nuestro corazón y hay que hacer lo que le agrada a Dios. Hay que pedirle dirección a Dios, hay que pedirle guía a Dios. Hay que depender de Dios, buscar todos los días, que nos enseñe Dios a depender de Él. Me pareció una linda palabra. Espero que sea de bendición, que lo puedan compartir y que pasen un lindo fin de semana, que empiecen bien la semana. Y nada, nos vemos el sábado que viene. Voy a hacer la oración que hago siempre y después hacemos el saludo final, ¿sí? Porque siempre me olvido, tengo las cosas acá sueltas y siempre me olvido. Es una oración que cambia vidas, dice. Ojalá que pueda cambiar muchas vidas y que puedan buscar de Dios, ¿no? En ese cambio de la vida, buscar de Dios. Es una oración que cambia vidas y eso es lo que tenemos que buscar nosotros en Cristo, cambiar nuestras vidas, nacer de nuevo en Cristo. Dice, Señor Jesús, yo te abro mi corazón, te pido que entres a mi vida. Y si lo dejamos entrar en nuestra vida, disponiendo nuestro corazón, Él va a obrar en nuestra vida y vamos a entender las cosas de Dios. Te acepto como mi Señor y Salvador, perdóname de todos mis pecados, desde mi juventud hasta hoy me arrepiento y dispongo a dejarlos. Creo y acepto el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Si Él hizo el sacrificio en la cruz del Calvario, ¿cómo nosotros nos vamos a dar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable? Él ya hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. Nosotros solo tenemos que hacer el sacrificio de buscar la santidad, de hacer las cosas que le agradan a Dios. Porque éramos nosotros los que teníamos que estar en esa cruz, no Jesús. Si vos buscás hacer las cosas que le agradan a Dios, vas a entender por qué Cristo murió en la cruz. Por vos, por mí, por nosotros. Señor Jesucristo, el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario como la salvación de mi alma. Porque Él murió en la cruz para salvar nuestra alma. Y es por eso que tenemos que nacer de nuevo. Es nuestra alma la que tiene que cambiar. Es nuestra alma la que Él vino a buscar. Por eso tenemos que dar fruto del Espíritu. Porque tenemos que disponer nuestro corazón. Señor Jesucristo, por favor, dame la vida eterna. Y sí, nos va a dar la vida eterna. Pero si disponemos nuestro corazón, si cambiamos nuestra vida, si nacemos de nuevo en Cristo, si vivimos los frutos del Espíritu, si somos luz para otras personas, y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Ayúdame a ser una nueva persona. Es a través de la palabra, de meditar en la palabra, de estar en oración, de estar en comunión con Dios, que Él nos ayuda a ser una nueva persona. Pero tenemos que disponer nuestro corazón, tenemos que alzar nuestras manos hacia Él, limpiarnos de toda inequidad, renovada y transformada día a día en el conocimiento de tu verdad, por Cristo Jesús. Amén. Y este es el mensaje. El mensaje es que tenemos que disponer nuestro corazón a Dios. Que tenemos que cambiar nuestra vida. Una vida renovada, transformada. Y hay cosas que vamos a tener que dejar por Cristo. Pensemos 5 minutos. Cuando hacemos algo, pensemos 5 minutos. Él murió en la cruz por nosotros. Él murió en la cruz por nosotros.
Entonces, cuando hacemos algo, tengamos en nuestra mente, tengamos en nuestra mente que Cristo murió en la cruz por nosotros, para no hacer las cosas que no le agradan a Dios. No hagamos las cosas que no le agradan a Dios. Que la palabra sea de bendición. Ahora sí, los espero el sábado que viene en Palabras Cristianas. Dar en el blanco. Sábado 18 horas. Los espero ahí. Que pasen un buen fin de semana. Que empiecen la semana con las bendiciones de Dios. Con la prosperidad que Dios nos da cada día. Esa prosperidad de nuestra alma. Que es la mejor y la más linda que Dios nos puede dar. Nos vemos el sábado que viene. Palabras Cristianas, Dar en el blanco, sábado 18 horas. Bendiciones.